Buenos días, mis hermanos, familia de la IDN Renuevo. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta y saber que podemos comunicarnos a través de esta plataforma. Dios les bendiga, Dios les ayude. Han sido semanas de confinamiento, pero es la nueva normalidad que estamos viviendo ahora. No sé qué viene adelante. Lo que sí creo es que Dios está en control de todas las cosas y creemos que Él nos va a llevar a vivir de acuerdo a este tiempo con todo lo que implica. En esta mañana quiero enfatizar el crecimiento. Hay que crecer para enfrentar lo que viene. Es decir, nuestra vida, la vida espiritual, la vida mía espiritual, debe crecer para enfrentar lo que viene. Y yo lo diría en cualquier tiempo de nuestra vida. Amén. No voy a leer el pasaje bíblico, pero usted léalo. Se encuentra la base bíblica en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4 del 17 al 24. Es importante, hermanos, en la vida de cualquier persona el crecimiento integral para poder vivir en plenitud y disfrutar de los propósitos de Dios en nuestra vida. Fíjense, en este tiempo de contingencia, yo digo, nos debe sobresalir una actitud diferente ante el mundo, sobre todo considerando nuestra vida espiritual con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra relación práctica, por ejemplo, con nuestra familia y también con nuestro prójimo. Ciertamente, cuando tratamos este aspecto del crecimiento, de la madurez, a veces no nos gusta escucharlo, porque muchas veces no queremos que se nos exhorte en cuanto a las cosas que debemos dejar o abandonar para poder crecer cada día. Cuando se habla, por ejemplo, del desarrollo del carácter, siempre se nos dice que debemos tomar como ejemplo y como meta a seguir a Jesucristo. Por ejemplo, hay que imitar a Jesucristo, hay que imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso lo siguiente en Efesios 4, 13 al 15. Este proceso, dice el apóstol Pablo, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Sigo leyendo lo que dice Efesios. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice el apóstol, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Escuchen cómo dice, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, dice la palabra en la NTV, Efesios 4, 13 al 15. Entonces, es importante señalar que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, a los discípulos en Cristo, a los hermanos, pero también da una descripción del hombre que está sin Dios, el que vive apartado, voluntariamente, de las promesas de Dios, el que no busca su perdón y quien vive atrapado por los horrores del pecado.
Sin embargo, hermanos, repito, muchas veces no nos gusta que se nos diga directamente las cosas que debemos dejar para poder crecer. Y la realidad, por ejemplo, yo como pastor deseo que todos los hermanos crezcan, que todos los hermanos lleguen a la madurez, que todos los hermanos tengan la capacidad de dar, y esta es una característica de un creyente, de un discípulo que es maduro cuando da, ¿verdad? En todas las áreas, yo me refiero. Yo creo que ahora necesitamos crecer ahora mismo, cuando estamos en esta pandemia, y después de ella también. Debemos salir con crecimiento en nuestra vida, en todas las áreas. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan, dice en 3 de Juan 1:2, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Hay que prosperar entonces en todas las áreas materiales, pero también hay que prosperar espiritualmente, hay que crecer y madurar en el Señor. En Efesios 4, del 17 al 24, el tema de renovación es sugerido por el apóstol Pablo en este capítulo 4, versículo 23, donde él le dice a los efesios: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esta renovación implica, además de un cambio completo, diría yo, básico, una separación del mundo al cual antes habían servido, y una adhesión, una entronización a Cristo de la vida de cada uno de los creyentes, su nuevo Señor y Salvador, a quien habían recibido, a quien habían confesado según sus propias palabras. Y esto es despojarse del viejo hombre. Aquí Pablo usa esta figura: despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Pablo exhorta a que voluntariamente se despojen de su vieja manera de vivir y asuman la de Cristo. En este pasaje también el apóstol menciona lo que él considera las características de la vida pagana. Por ejemplo, los paganos no se interesan más que en cosas superfluas, vacías, triviales, que no tienen ninguna importancia. Los paganos tenían la mente ofuscada por la ignorancia. Y entonces aparece la palabra sobresaliente: hay dureza en su corazón, dice la palabra. O dicho también, tienen el corazón petrificado, duro como una piedra. Entonces el apóstol Pablo usa 3 expresiones para describir la vida de una persona que no conoce a Dios y que da rienda suelta a su naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que lo tiene apartado de Él, que tiene el corazón duro y que está petrificado por el pecado. Fíjense, la primera palabra que usa Pablo para la dureza del corazón es porosis. Y esta palabra proviene de poros, que quiere decir originalmente una piedra que es más dura que el mármol. ¿Se imagina? Una piedra que es más dura que el mármol. Y llegó a usarse también como un término médico, cuando se usa o escuchamos la palabra osteoporosis, que indica las calcificaciones que se forman, por ejemplo, en las articulaciones y que llegan a paralizar totalmente a una persona. También se vuelven callos que se forman donde se ha roto un hueso y se ha vuelto a soldar, que son más duros que el hueso mismo. Y por último, esta palabra vino a significar la pérdida de toda sensación. Fíjense hermanos, describía algo que se había endurecido o petrificado hasta el punto de perder totalmente la sensibilidad. Por eso el hombre que no conoce a Dios ha perdido totalmente la sensibilidad.
Solamente a través de la obra del Espíritu Santo, el corazón del hombre que no le conoce puede ser sensibilizado cuando él da apertura al Espíritu de Dios para que Dios toque su corazón y tenga esa sensibilidad y pueda aceptar el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Amén. La segunda palabra es aselgeía, y Platón la describía como impudicia, que significa deshonestidad. Y hay otro escritor que la define como disposición para toda clase de placer. La gran característica de esta palabra, aselgeía, es esta: uno que es malo intenta por lo general ocultar su pecado, pero el que tiene aselgeía en el alma no se preocupa mucho. O sea, no se preocupa que se pueda escandalizar la opinión pública con tal de satisfacer sus deseos bajos. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay personas que en un principio se esconden, por ejemplo, cuando prueban una droga y se están escondiendo, ¿verdad? Para que nadie los vea. Pero después, cuando van practicando, cuando se van drogando continuamente, ya no les importa que los vean, porque ya se volvieron dependientes, codependientes de la droga. Por ejemplo, cuando alguien de pronto empieza a tomar, se empieza a alcoholizar, se empieza a ocultar. Pero el que tiene aselgeía en el alma no se preocupa. Pasa el tiempo y le da igual que lo vean o no lo vean. No le importa. Y la tercera palabra es pleonexia. Otra palabra terrible que los griegos definían como una codicia arrogante o como una ansia maldita de poseer o como el deseo ilegal de lo que pertenece a otros. Y se ha definido también como el espíritu en el que una persona siempre está dispuesta a sacrificar a sus semejantes a sus propios deseos. Pleonexia es el deseo irresistible de tener lo que no tenemos derecho a tener. Puede que conduzca al robo de cosas materiales o puede conducir al espíritu que pisotea a otras personas para salirse con la suya. Y puede desembocar en el pecado sexual, como por ejemplo el adulterio, alguien que toma algo que no le corresponde. Por eso Pablo en el mundo pagano veía tres cosas terribles. Número uno, veía los corazones humanos tan petrificados que ya no se daban cuenta de que estaban pecando, es decir, se volvían insensibles. Segundo, veía a las personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza y la decencia. Y tercero, veía a las personas tan a merced de sus deseos que no le importaban los demás, a los que pudieran perjudicar y destruir con tal de satisfacer sus deseos. ¡Qué terrible condición del ser humano! Y estos, hermanos, son exactamente los pecados del mundo cuando no tenemos a Cristo. ¿Se acuerda usted cuando no tenía a Cristo? ¡Qué terrible! Hoy en día es igual que entonces. Y estos pecados pueden invadir la vida del ser humano en todos los niveles. Este no respeta estatus. El pecado no respeta estatus. Corroe a quienes están dispuestos a ser seducidos y atrapados por él. Entonces, Pablo exhorta a los creyentes a que rompan definitivamente con esa clase de vida. Yo les diría como una máxima, usted y yo debemos romper
con lo que nos ha estado atrapando, aun cuando somos seguidores del Señor Jesucristo. Y esto con el claro propósito de crecer. Yo me acordé de una hermana ahí en Villahermosa que cuando era el tiempo de oración, ella oraba ahí en el altar, porque yo lo escuchaba, oraba y decía: Señor, ayúdanos, quita de nosotros todo lo malo, todo estorbo, decía la hermana, que está en nuestra vida, para que podamos crecer. Y eso no se me olvida, porque todo estorbo que tenemos en nuestra vida debe ser erradicado para que podamos crecer. Entonces es interesante notar que el apóstol, hermanos, en su consejo, fíjense, va de lo general, porque habla de la vieja naturaleza, habla del viejo hombre, y va de lo general a lo particular, llega hasta los creyentes y llega a todas las cosas que están perjudicando la vida de la iglesia, la vida de los hermanos. Y el apóstol recorre rápidamente un gran panorama, hablando, repito, inicialmente de la naturaleza caída, de la antigua manera de vivir, del hombre antiguo, del hombre viejo, y de la nueva naturaleza en Cristo, y sobre todo de la conducta, que debe vivir un seguidor suyo. Amén. Entonces, yo le digo a usted, y también a mí, tenemos que tomar acciones. ¿Qué acciones debemos tomar? Y son varias acciones. Vamos a comentarlas rápidamente. La primera acción para que nosotros podamos crecer y enfrentar lo que viene, hermanos, es despojarnos y renovarnos. Voy a usar la versión la versión del lenguaje actual y la NTV para hablar de estos puntos. Entonces, la primera acción que debemos tomar para crecer y enfrentar lo que viene es despojarnos y renovarnos. Dice el versículo 22 al 24: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse, escuchen, el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, dice la NBI. Hay una obra completa que Dios desea hacer en nosotros. Por ejemplo, nosotros creemos que cuando una persona ha recibido al Señor Jesucristo, su vida empieza a caminar en la vida cristiana. Pero no se queda ahí, o no se debe quedar ahí. Debe caminar, debe continuar y debe permitir que el Espíritu Santo haga una obra completa en su vida. Que el Espíritu Santo pueda arreglar la tendencia que hay en su corazón y pueda erradicar toda esa tendencia para que el hombre arrepentido se pueda dedicar totalmente y completamente al Señor. ¿Me entiende, hermano? Y esa obra la hace el Espíritu Santo y usted solamente tiene que creer, así como cuando creyó en Cristo para su salvación, así tiene que creer usted que en un momento, en su búsqueda, en su consagración, el Espíritu Santo puede hacer una obra perfecta en su vida para que usted pueda crecer. Por eso lo primero que tenemos que hacer es despojarnos y renovarnos en el Señor. Lo segundo, vamos rápido, la segunda acción, no mentir y hablar verdad. Versículo 25, por lo tanto, dice la NBI, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros
de un mismo cuerpo, dice esta versión. Ya no debe haber cabida en nuestra vida la falsedad, hermanos. Hay más de una clase de mentira en este mundo. Hay quienes dicen, es una mentira piadosa, pero no deja de ser mentira. Es una mentira pequeñita, pero no deja de ser mentira. Existe la mentira que se dice algunas veces deliberadamente y otras casi sin querer queriendo, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, hermanos, a decir la verdad? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a no mentir? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Si vemos que la tendencia de nuestros hijos desde pequeños es a mentir, a hablar falsedad, tenemos que trabajar en ellos, pero también en nosotros. Es muy triste que hay hermanos que todavía practican la mentira. Y enfáticamente lo digo, la mentira es del diablo porque él es padre de la mentira. Dice la palabra en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Entonces la contraparte es Jesús, quien dijo ser la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces debemos hablar y enseñar la verdad, cueste lo que cueste. Hoy vemos cómo nuestra sociedad está envuelta en la mentira y esto lo podemos ver en cualquier esfera de ella. Y aquí, hermanos, el consejo del apóstol Pablo no solo es hablar la verdad con uno solamente, sino con todos, porque somos una comunidad. Y después de la comunidad espiritual o la iglesia, está la comunidad donde vivimos, está el mundo, están los que nos rodean y tenemos que hablar con la verdad. La gente, fíjese, la gente va a reconocer cuando vea en usted el tipo de persona que es. Hay gente que va a reconocer cuando vea que usted habla con la verdad, cuando vea que usted es un cristiano que habla con la verdad, un seguidor del Señor que habla siempre la verdad. Entonces, lo segundo es no mentir y hablar verdad. Tercera acción, no dejes que tu enojo dure todo el día. No dejar tu enojo todo el día. Versículos 26 y 27. Dice la palabra, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo, dice la NTV. El consejo de Pablo es sano, porque cuanto más aplazamos para arreglar nuestras diferencias, menos probabilidad es que lleguemos a remediarlas. Por ejemplo, si hay algún disgusto entre nosotros y otra persona, si hay un problema en una iglesia, en una sociedad en la que se reúne la gente, la mejor manera de resolverlo es ¿cuándo, hermanos? Enseguida. De volada o de balazo, como dice el hermano José de la Luz. Enseguida debemos resolver nuestras diferencias. Y cuanto más se deje crecer, más amarga será esta experiencia. Entonces no dejes tu enojo todo el día. Si usted y yo no hemos tenido razón, o aunque tengamos la razón, debemos pedirle a Dios, escucha hermano, debemos pedirle a Dios
que nos dé la gracia de reconocerlo. Y aunque usted y yo tengamos la razón, porque hay gente que defiende a muerte su razón, debemos pedirle a Dios, escucha hermano, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia, que nos permita dar el primer paso para remediar todas las cosas. Yo puedo decir que con mi esposa Ruth lo practicamos. Nos acercamos cuando hemos fallado. Fíjese mi hermano, mi amado hermano, al lado de esta frase Pablo coloca otra. Fíjese, el original griego puede querer decir una de dos cosas. Puede querer decir, no le des su oportunidad al diablo. No le des su oportunidad al diablo. Una discusión que no se haya arreglado es una magnífica oportunidad para que el diablo siembre división. Sea con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en la familia, fuera de la familia, etc. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida o en la vida de la iglesia ha habido discusión, ha habido desacuerdo. Y muchas veces, tristemente, lo digo, dejaron que se pusiera el sol sobre su ira, sobre su enojo. Sin embargo, esta frase puede tener otro sentido. Fíjense, y la palabra para diablo en el griego es diabolos. Pero diabolos es también la palabra normal para calumniador. Martín Lutero, por ejemplo, consideraba que esto quería decir, no le hagáis sitio en vuestra vida al calumniador. Y puede ser que ese sea el sentido de lo que Pablo quiere decir. No hay persona en este mundo que pueda causar más males que un calumniador. De un calumniador descontrolado por el diablo. Dice el salmista, no des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer, dice el Salmo 37:8. El sabio dice en Proverbios 19:19, quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias, no tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable, dice Proverbios 27:4. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse, dice Proverbios 29:11. Vamos a terminar ahí, hermanos. Tengo otros puntos, pero vamos a terminar y continuamos el siguiente domingo, porque no quiero ir a prisa. Entonces hemos dicho lo siguiente: para que nosotros podamos crecer, para enfrentar lo que viene, tenemos que tomar acciones. Y piense usted que Dios está poniendo su mirada en usted y en mí, que somos la iglesia. Si el apóstol habla de las condiciones del hombre, del ser humano, que está apartado, ¿verdad?, y que está duro y que está insensible, bueno, así está el hombre. Pero Pablo está hablando a la iglesia y les está diciendo que den testimonio, en otras palabras, de lo que son ahora en Cristo. Y hay acciones que tenemos que tomar. Y dije, la primera, despojarnos y renovarnos. La segunda acción, no mentir, tenemos que hablar la verdad. La tercera, no dejar que el enojo nos dure todo el día. No dejar que el enojo nos dure todo el día. Y las otras las vamos a ver el siguiente domingo. Pero podemos orar en esta mañana y podemos pedirle a Dios
que nos ayude a crecer para enfrentar lo que viene a nuestra vida. Estemos en la pandemia o no estemos en la pandemia, que podamos crecer, hermanos, que podamos ver nuestra vida desarrollada, porque eso es lo que Dios desea, que usted y yo seamos discípulos, creyentes, seguidores del Señor, que crezcamos todos los días. No se detenga. La vida espiritual suya, la vida espiritual mía, no se debe detener. Debemos continuar creciendo todos los días. ¿Saben cuándo se va a detener? Hasta que un día el Señor nos glorifique. Ahí se va a detener, porque ese día ya estaremos en la presencia del Señor, o cuando el Señor nos llame en el tiempo suyo. ¿Cree que podemos orar? Y usted le puede pedir al Señor: Señor, ayúdame a crecer en mi vida espiritual para que yo pueda enfrentar lo que viene. Amén. Entonces vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la bendición que nos das para ser desafiados y crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre. Tal vez hay algunas de las cosas que hemos mencionado con las cuales estamos luchando. Y te pido que cada uno de nosotros podamos reconocer si estamos inmersos en alguna área que hemos mencionado y que no podemos salir y que estamos ahí atorados. Ayúdanos, Padre, para poder salir y poder encaminarnos para seguir con nuestro crecimiento. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están ahí en la lucha todos los días. Yo así lo creo. Más en este tiempo tan difícil, Señor. Enséñanos que podemos crecer en la práctica, en el evangelio práctico, Señor, de todos los días. Nos ponemos en tus manos y atiende cada necesidad en cada familia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este mismo tema, porque hay otros puntos, otros 4 puntos. Está largo este sermón y continuaremos la siguiente semana. Dios los guarde y los bendiga grandemente. Cuide su vida y sirva a su Señor. Amén.